quisiera agradecer al Señor y ciertamente me siento honrado de haber conocido a madres en la fe como son ustedes, mis queridas hermanas. Y me siento honrado porque al ver sus testimonios, su amor sincero al Señor, a sus esposos, a sus hijos. El Señor bendiga vuestras vidas y vuestros hogares. Vivimos en un tiempo donde la maternidad ha sido profundamente desvalorizada y el mundo celebra así a las madres con flores, con regalos y por supuesto el comercio que está allí detrás de todo esto, pero ciertamente se ha olvidado este mundo del verdadero significado espiritual del llamado de una madre. Sin embargo, aunque esta sociedad se ha olvidado, Dios jamás ha cambiado sus principios, sus fundamentos, sus estándares en la Escritura, jamás, de lo que significa realmente una madre y especialmente una madre piadosa. Y sabemos por la palabra de Dios que una madre piadosa puede influir en la vida de sus hijos profundamente. Y no hay nada más que pueda transformar que el testimonio fiel de una madre en la vida de sus hijos. Y el libro de Proverbios, hay muchos pasajes en las Escrituras, pero el libro de Proverbios, por ejemplo, Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa. Y el apóstol Pablo enseñó que una de las tareas más altas y nobles dadas por Dios a la mujer es formar una generación piadosa para su gloria. Y él dice allí en el libro de Tito, hablando a las ancianas, que deben ser maestras del bien, y en Tito 2:4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y hoy quiero traerles el testimonio de una mujer, ciertamente que el Señor la ensalza en las Escrituras y que está en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 1 y el capítulo 2. Y es como si Samuel hubiese escrito la vida de su mamá. Y es tan interesante, y vamos a Primera de Samuel, por favor, y vamos a ir leyendo estos dos capítulos. Y allí en Primera de Samuel encontramos precisamente a una de esas mujeres virtuosas, piadosas, temerosas de Dios, que se llamó Ana. Y el nombre de Ana significa gracia. Y su vida fue ciertamente una demostración de esa gracia de Dios. Ana conoció el dolor, conoció la esterilidad, la humillación y la amargura de alma. Pero en vez de apartarse de Dios en medio de ese sufrimiento, ¿qué es lo que hizo Ana? Corrió, buscó a Dios en oración. El libro de Samuel viene después del libro de Jueces y de Ruth, y estamos en un tiempo donde Israel estaba en una profunda decadencia espiritual, cuando el sacerdocio estaba corrompido, la nación toda estaba confundida. Y dice la Biblia que la palabra de Jehová escaseaba. Entonces Dios decidió comenzar una restauración. ¿Y de qué forma comenzó? No comenzó con un ejército ni levantando a un rey, sino levantando ¿a quién? A una mujer. Primeramente a la madre de Samuel. Y por algo está allí, encabezando este libro de Samuel,
Y nos va a hablar aquí cómo una nación en crisis, Dios comienza primeramente obrando en el hogar. Y así, antes de levantar a Samuel como ese profeta de Dios, como ese juez, como ese líder de Israel, Dios primeramente formó a Ana, a su mamá, una mujer de fe, una mujer de oración, una mujer de consagración, y Samuel llegó a ser uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento, pero detrás de ese hombre estuvo una gran madre, una gran mujer del Señor que temía al Señor, y ella fue Ana. Y mientras meditamos en la vida de Ana, también recordamos hoy el ejemplo precioso de madres que Dios levantó en nuestros propios hogares. Mujeres sencillas, quizá desconocidas por el mundo, pero grandes delante de Dios. Y esas son ustedes, queridas madres. Que este mundo no las va a poner en un pedestal, pero Dios sí, por vuestro temor al Señor. Dios conoce vuestras vidas. Entonces, queremos ver en esta mañana y aprender juntos qué es una verdadera madre piadosa. ¿Qué clase de mujer usa Dios? ¿Qué características tuvo Ana? ¿Cómo puede una madre dejar una huella eterna en su familia y en su generación? Y acá hay algo importante que ustedes saben y que la Biblia nos dice a lo largo de la palabra del Señor. El poder de una madre no está en la fama que ella tiene, ni en el reconocimiento que este mundo pueda dar, sino el poder de una madre está en que su vida está rendida a Dios. Comencemos, por favor, acá en el capítulo 1, la historia de Ana. Dice así la Escritura: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Sub, Efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y acá vemos la vida del esposo de Ana. Y ciertamente no podemos decir que tenía una familia ejemplar, porque el hecho de tener este hombre 2 mujeres ya era una familia anormal. Pues la Biblia nos enseña esto, pero ciertamente vamos a sacar algunos principios de esta madre piadosa, esta madre, como está el título de este sermón, Ana, modelo de una madre piadosa. Y lo que vamos a ver son 3 puntos. El primer punto es: ella tiene una vida de amor hacia su marido, ama a su esposo, porque su corazón está en el bien de su matrimonio. El segundo punto es: ella tiene una vida cercana a Dios, porque su vida está en el bien de su alma. Y el tercer punto que vamos a ver: ella tiene una vida dedicada a su hogar, porque su prioridad está en el bien de su familia. Entonces, vamos a ver el modelo, el ejemplo de lo que es una madre de Dios, un ejemplo de una mujer piadosa. Y lo primero que dice aquí, que ella tiene una vida de amor hacia su marido. Su corazón está en el bien de su matrimonio. Proverbios 31:11 dice: el corazón de su marido está en ella confiado. Y quiero decir que desde el principio es esencial
que entendamos esto, ¿no? La relación más importante en una familia no es la de los padres con los hijos, es importante esto, pero lo principal, lo más importante es la relación que tienen el esposo y la esposa. ¿Por qué? Porque lo que ustedes viven y reflejan en su matrimonio es lo que va a ir moldeando a sus hijos. Es lo que sus hijos van a ir viendo. ¿Y qué es lo que van a ir viendo los hijos en el matrimonio? Van a aprender virtud, van a aprender acerca del pecado, van a aprender acerca del amor, del perdón, de la empatía, vuestras decisiones, vuestra fe, vuestro modo de actuar, vuestra honestidad, vuestra integridad. Ellos están aprendiendo, están captando todo y lo van a poner en práctica en la vida después, en su propia vida. Entonces, desde el principio, la palabra de Dios es clara en enseñarnos la relación que Ana tuvo con Elcana. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Ciertamente, como dijimos, vemos que no era una familia ejemplar, porque Elcana tenía 2 mujeres. Y acá vemos que no hay hombre perfecto, no hay hombre esposo perfecto, ni esposa perfecta tampoco, ¿no? Pero vemos que aquí sacamos algunos principios y vamos a ver en la vida de ambos, tanto Elcana como Ana, eran piadosos, eran sinceros delante de Dios. Y quiero que entiendan esto, que si bien Elcana no era un hombre perfecto y que tenía 2 mujeres, en ese tiempo la cultura era tener varias mujeres. Uno puede ver en las Escrituras esto, pero Dios nunca aprobó la poligamia, nunca. En las Escrituras está muy claro allí en el Génesis. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y los 2 serán una sola carne, una sola carne. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El hombre de una y de otra forma ha tratado de destruir lo que es el hogar, lo que es la formación de la sociedad de un país, allí el centro, la familia, y ha distorsionado de una y de otra forma. Recuerdo hace muchos años a un pastor, amigo nuestro acá en el Paraguay, y muchos tal vez se recuerdan de él, el pastor Paul Field. Y él nació en Zambia, al sur de África. Sus padres norteamericanos fueron de misioneros allí a Zambia y estuvieron 67 años en ese lugar del sur de África y murieron allí y fueron enterrados allí. Amaban la obra del Señor. Nunca quisieron volver a los Estados Unidos. Y uno de los problemas hace 75 u 80 años atrás, que aquellos indios que se convertían, especialmente los jefes de las tribus, tenían entre 14 y 15 esposas o mujeres. Entonces, cuando se convertían, tenían que quedarse ¿con cuántas? Con una. Entonces, vemos como en las Escrituras, vemos esto, ¿no? Elcana creó para Ana una situación muy difícil, muy difícil. No conocemos todos los detalles, pero es posible que él haya tomado a Penina como segunda esposa debido a la esterilidad de Ana, buscando descendencia para preservar su herencia familiar. Y eso hacía ciertamente un dolor profundo para Ana, ¿no? Porque Penina
había llegado precisamente para darle al Cana aquello que ella no podía darle. No era una relación perfecta, sin embargo, seguía siendo una relación buena y correcta en muchos aspectos. Y vamos a ver aquí cómo este matrimonio tenía, primero, experimentaban una vida de adoración. Y dice el versículo 3, por favor, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdote de Jehová. Entonces, aquí dice que el Cana subía para adorar, dice allí, todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. No es que una vez al año, sino él subía 3 veces al año. Y esto es lo que dictaba la ley de Moisés en Deuteronomio 16:16. Y había 3 fiestas en las cuales un judío tenía que sí o sí irse a Jerusalén. Uno era la fiesta de la Pascua, o fiesta de los panes sin levadura, que ellos recordaban cuando habían salido de Egipto, ¿no es cierto? El otro era la fiesta de las semanas, o la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las cosechas, donde allí ellos adoraban a Dios o reconocían a Dios por la provisión de Dios. Y la otra era la fiesta de los tabernáculos, recordando allí el peregrinar durante 40 años en el desierto. Entonces, ellos tenían que estar allí. El Cana era ciertamente un verdadero adorador de Dios, aunque tenía defectos. Pero allí la Escritura, fíjense, cuando menciona, allí dice, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y hace un contraste con el Cana, con los hijos de Elí. Los hijos de Elí, ustedes conocen, eran corruptos, eran impíos. Y el contraste que hace es que el Cana era un hombre piadoso, un hombre que adoraba a Dios. Se iban a Silo, acuérdense que todavía no estaba erigido el templo, que más tarde lo levantó Salomón en Jerusalén. Entonces, allí en Silo, ellos iban a adorar al Señor. Entonces, qué importante es tener, como Ana tuvo, un hombre piadoso, un hombre que sinceramente adoraba al Señor. Por eso, siempre repetimos de aquí, aquellos jóvenes que todavía son solteros, que están escogiendo para sus esposas o esposos, tienen que ser creyentes, hijos de Dios. Aquel esposo que va a ser la cabeza espiritual, aquella esposa que va a ser esa ayuda idónea. En 2 Corintios 6:14 dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Entonces, qué importante es esa unidad en la fe, donde juntos adoran al Señor, donde juntos están allí en la mesa orando, donde juntos enseñan a sus hijos la palabra del Señor. Por eso vemos aquí en la vida del Cana y de Ana, y especialmente el Cana, era un hombre que adoraba al Señor. Entonces, qué importante es esto. Y una pregunta, ¿es usted fiel en venir y reunirse con el pueblo redimido de Dios semana tras semana? ¿Es usted fiel en hacer que la palabra de Dios sea prioridad en su vida? ¿Es usted fiel en que la oración tenga un lugar prominente en su experiencia espiritual? ¿Es usted fiel en vivir lo que usted afirma creer? Por eso, qué importante es tener un padre que adora a Dios, una madre que adora a Dios.
Y esto es lo que experimentaban ambos, Elcana y Ana. Pero también experimentaban el amor. Y fíjense allí en el versículo 4, por favor, dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Y versículo 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces ellos iban una y otra vez, iban allá a Silo para adorar al Señor en estas fiestas que estaba establecido en las Escrituras. Ellos ofrecían allí su sacrificio y parte de ese sacrificio, la mayor parte de ese sacrificio volvía a ellos para que ellos pudiesen comer allí en medio de esa fiesta. Y dice la Escritura, no esconde, que Elcana daba a cada uno su parte. ¿Pero qué hacía Elcana? Daba una parte especial, doble, daba allí a Ana. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esto? Es una demostración de amor, es una demostración de su afecto, de su cariño, que Elcana tenía ante su esposa, una cortesía. ¿Y quién no quiere, no es cierto? Aquellas esposas, ¿quién no quiere la cortesía, la amabilidad, el sacrificio que un esposo puede hacer por su esposa, esa honra, ese cuidado? Entonces, esto es lo que Elcana hacía por su esposa, ese afecto, esa atención, ese trato especial. Y por eso cada esposo tiene que tener ese cuidado de demostrar ese cariño, esa calidez. Y eso da seguridad a una esposa. Eso da esa firmeza y confianza y paz en su corazón. Y ciertamente ella va a cuidar con todo a su familia, va a entregarse a su cuidado de los niños cuando se siente asegurada por ese amor de su esposo. ¿Es así? Es así, es así. Entonces, lo segundo que experimentaban es el amor. Primero, experimentaban esa adoración. Segundo, el amor. Lo tercero que vemos son los sentimientos. Versículo 6, capítulo 1, versículo 6 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. No le había concedido tener hijos. En el versículo 5 habíamos leído también al final, dice, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y vemos aquí que era Dios quien había cerrado esa matriz para que Ana no tuviese. Y nada se podía hacer. Y acá vemos a Ana con tristeza, pero lo que vemos es que había una rivalidad allí en su hogar. Que no va a haber rivalidad, ¿no es cierto? Lo que no es normal. Siempre va a haber rivalidad en una familia cuando se va en contra de la palabra de Dios. Y acá dice que esta mujer le hería. Cada año, dice la Escritura, en el versículo 7 dice, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Tal vez decía, qué triste, Ana, que no puedas tener hijos. Con ironía, quería clavarle, herirle. Y esto, allí en esta situación anormal, nunca vamos a considerar una familia de este estilo normal. No es normal. Y Elcana quería tal vez, no sé, arreglar algo. Y allí le dice, en medio de esta vida de tensión, tratando de sostener la unidad en una situación tan complicada, en el versículo 8 le dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes?
¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Tal vez Penina, no dice la Escritura, pero al mencionar acá 10 hijos, tal vez Penina ya tenía como 10 hijos. Pero aquí lo que hace el corazón de este esposo es un corazón tierno, es un corazón compasivo. Le pregunta allí, va directamente al dolor, va directamente al corazón de Ana a preguntarle, tratando de entender sus sentimientos y su dolor, no hablándole allí como tal vez nosotros los hombres somos más duros y a veces más insensibles en hablar. Pero aquí vemos que este hombre trata de comprender el corazón de Ana, comprender el dolor en que ella estaba. Entonces, allí vemos que este hombre tenía un sentimiento para con su esposa y esto es lo que vemos aquí. Entonces, vemos a Ana y su marido como, si bien había una relación en conflicto, vemos acá que había un ambiente que florecía en este ambiente aún, que ellos adoraban juntos al Señor, ellos demostraban ese amor y también trataban de comprender el sentimiento que tenía su esposa para poder apoyar. Y qué importante es esto, que un esposo pueda apoyar a su esposa, entender el dolor, comprender el sufrimiento, no minimizarlo, no esquivarlo, sino allí estar juntamente con su esposa en esa aflicción y por supuesto esto va a florecer. El matrimonio es lo que da solidez al hogar, es lo que da solidez en una familia. Eso es muy importante. Los hijos están viendo. Y el segundo punto que quiero ver es que ella tiene una vida cercana a Dios. Su vida está en el bien de su alma. En el Salmo 73, 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza. Entonces, vemos que ellos tenían no solo una relación correcta entre matrimonio, sino también vemos a Ana que tenía una relación correcta con Dios. Y como dijimos, Ana acudió al Señor en su dolor, fue directamente a Dios, en una relación íntima con Dios. Allí vemos cómo brotó un montón de virtudes que vamos a ver en la vida de esta mujer de Dios. Y lo primero que vemos es una madre con una fortaleza espiritual. ¿Y por qué digo esto? Por favor, si me acompañan al versículo 9 hasta el 11, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Fíjense lo que dice ella. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué digo una madre con fortaleza espiritual? Ella deseaba, anhelaba, estaba desesperada por tener un hijo, pero el anhelo de su corazón, sus llantos y aún su ayuno, no era por algo egoísta que ella quería tener, sino lo que vemos aquí, que ella entendía que tener un hijo era un regalo de Dios. Sabemos por la palabra del Señor que Dios algunas mujeres llama a la soltería.
En 1 Corintios capítulo 7 dice esto. En otros casos, como vemos aquí de Ana, es que Dios no permite que tengan hijos. Dios lo permitió. Y bueno, lo que vemos aquí también en la gracia de Dios es esto, que Ana entendía esto, comprendía esta situación, pero ella quería un hijo con el propósito de entregarlo de nuevo al Señor, de entregarlo en sus manos al Señor. Aquí vemos una fortaleza espiritual. Lo segundo que vemos, y esto es lo más característico en la vida de Ana, es una madre ferviente en oración. En el versículo 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y probablemente animada allí por su esposo, ella se levantó, pero con un propósito se levantó y comió, pero fue a orar. Y dice allí, en el versículo 10, y ella con amargura del alma oró a Jehová y le oró abundantemente. Y dice la Escritura que ella oraba al Señor. Entonces, aquí encontramos a una mujer piadosa, una mujer de oración, con una oración ciertamente derramando su corazón. En el versículo 12 dice allí, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. ¿De qué forma oraba? Largamente. No era una oración superficial, una oración que era muy pequeña y después se retiraba y ya estaba. Era una oración larga, porque ella sabía que el que forma allí los huesos en el vientre de la madre es Dios. El Salmo 139. Entonces, aquí vemos una mujer con ferviente oración. También vemos a una madre fiel a sus promesas. Dice el versículo 11 que leímos, e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le diera a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Aquí vemos cómo ella era fiel a sus promesas, hizo un voto y estaba decidida a entregar a su hijo para que él sea, como dice acá en el versículo 11, dice, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Y qué significaba esto? Es tan interesante como dice allí, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Hasta le pidió un hijo varón. Esa fue una oración específica que hizo Ana, ¿no? ¿Y para qué? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. En la Escritura, el voto de Nazareo descrito está allí en Números capítulo 6, versículo 3 al 6. Era alguien que se apartaba especialmente para Dios, no se cortaba el cabello, se abstenía de vino y de los placeres asociados a las celebraciones. Y allí ustedes saben quién fue un nazareo. ¿Quién fue? Sansón. ¿Quién más? Juan el Bautista. Y acá vemos a Samuel también. Entonces, esta dedicación que Ana hace al Señor es esto. Le dice, Señor, si me das este hijo, te lo devolveré. Solo quiero criar un hijo piadoso para tu gloria. Entonces vemos a Ana, una fiel mujer a sus promesas delante de Dios. Y lo siguiente que vemos es una madre con franqueza de corazón. Y esa palabra franqueza me gustó porque significa, es una cualidad de una persona sincera, transparente, honesta, que habla y actúa sin engaño, sin hipocresía, sin doble intención. O sea que ella estaba reflejando allí su pureza de corazón.
sin ninguna mala intención. ¿Y de dónde sacamos esto? Fíjense, dice la Escritura allí cuando Elí, el sacerdote Elí, la estaba viendo, allí en el versículo 9 dice que y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, el sumo sacerdote Elí la estaba viendo, y dice la Escritura en el versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Es tan sorprendente la falta de discernimiento de este hombre. Y era lo que se estaba viviendo en esa época, esa falta de discernimiento espiritual. Y allí Ana le contesta, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, le estaba diciendo. No soy esas clases de mujeres. Esta mujer era una mujer que podemos ver allí en Proverbios capítulo 31, versículo 10. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? ¿Quién la hallará? Esa mujer virtuosa, preciosa, ¿es quién? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y eso es lo que vemos aquí en la vida de Ana. Una mujer que ciertamente era franca de corazón, era transparente, era honesta, era pura, esa mujer virtuosa. Y acá nos dice que Elí le dice allí después, en el versículo 17, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Entonces vemos que esta mujer se fue, en el versículo 18 dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y esto es algo interesante también. No estuvo más triste. Una mujer, una madre, con una fe paciente, oró, pidió al Señor, dejó su carga al Señor y ¿qué hizo? Descansó en Él. No estuvo más triste. Quedó allí conforme, porque ella presentó su carga al Señor, confió en el Señor. Y mucha gente a veces ora al Señor, Señor, este es mi problema, y esto, pero después de orar sigue frustrada, sigue allí cargada, sigue amargada y llena de dudas. Pero esta mujer tuvo fe y paciencia. Esperó en el Señor. Pero también vemos después cuando el Señor le concedió el hijo a una madre llena de frutos de alabanza. Y esto vemos en el capítulo 2, ese cántico de Ana es tan hermoso que algunos comparan el cántico de Ana con el mismo cántico de otra madre. ¿Quién fue esa otra madre que hizo un cántico después de haber tenido un hijo? ¿Quién fue? María. Y esto vemos en Lucas, capítulo 1, 46 al 55. Ambas madres, al recibir un hijo de parte de Dios, desbordaron de alabanza genuina. Leamos, por favor, capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 1. Y dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Casi idéntico al cántico de María. Entonces, vemos aquí todas estas virtudes de esta madre piadosa, esta madre de Dios. Entonces, vimos primero una vida de amor hacia su marido. Su corazón está en su matrimonio.
Y permítanme, hermanas, yo sé que algunas hermanas se casaron con un esposo piadoso, un creyente. Esta es la gracia de Dios. Hay otras hermanas que no se casaron con creyentes. Y hay otras hermanas que ni siquiera se han casado. Pero ahí está la gracia de Dios. En cada una de estas madres de Dios, Dios en su gracia puede rodearles. Así como sucedió con Penina. Si bien Ana era la escogida, y Dios tuvo esa gracia con ella, pero Dios tuvo gracia también con esta otra mujer. Le concedió hijos. Así que la gracia de Dios siempre está presente. Aún en las luchas que ustedes puedan tener con un esposo incrédulo. Si bien un esposo creyente va a ayudar, pero sé que a veces no se puede. Pero Dios da su gracia. Dios da su gracia. Entonces, el segundo punto que vimos es una vida cercana a Dios. Su vida está en el bien de su alma. Y ahora vamos a ver el último. Ella tiene una vida dedicada a su hogar. Su prioridad está en el bien de su familia. Por favor, veamos el versículo 21 del capítulo 1. Dice allí: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Y acá está otra vez Elcana, con esa piedad, con esa vida que quería agradar al Señor, haciendo su rutina de ir a adorar al Señor cada año, o mejor dicho, 3 veces al año, ¿no? Pero Ana, dice allí en el versículo 22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Entonces aquí ya vemos a Ana con el niño y ella dice: no voy a ir. Ese trayecto hasta Silo, desde donde ellos vivían, era unos 200 kilómetros. Imagínense llevar a un niño 200 kilómetros y después quedarse 1 o 2 semanas en ese lugar. Y después volver otra vez, 200 kilómetros. Entonces ella dice: voy a dedicarme a mi niño. No sabemos cuánto tiempo. Algunos dicen entre 2 o 3 años. He escuchado hasta 5 años donde se lo destetaba. Entonces, lo primero que vemos aquí es que esta madre de Dios, una madre dedicada plenamente a su hijo. ¿Y cómo comenzó todo esto? Es tan interesante el versículo 19, dice la Escritura: levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. ¿No es hermoso esto? El matrimonio, adorando. Juntos, adorando. Y dice la Escritura a continuación: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llevó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Samuel significa oído por Dios. Y aquí está, el hijo tan anhelado llegó en las manos de Ana. Y dice la Escritura en el versículo 22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo que ella hizo fue priorizar ese cuidado de su pequeño. Lo segundo que vemos es cómo ella lo formó espiritualmente. El propósito de una madre es esto: formar a su hijo. Lamentablemente hoy vemos
como inmediatamente el que cría a un hijo es una niñera, o el que cría a un hijo es un televisor, o el que cría a un hijo son los juegos. Y allí los ponen para que los críen a los hijos. Eso es este mundo. Pero esta madre se dedicó a su hijo para amarlo, abrazarlo, enseñarle. ¿Y enseñarle qué? Enseñarle los principios de Dios, enseñarle allí la salvación de su alma, es lo que hace hoy en día una madre, como escuchamos el testimonio allí de nuestra hermana, ¿no? Como orando por sus hijos para que sus hijos puedan ser convertidos, para que sus hijos puedan llegar a los pies del Señor. La madre de un hombre muy destacado en este mundo fue la madre de Agustín de Hipona. Ella se llamó Mónica. Y Mónica fue una mujer de oración incansable. Durante muchos años oró y lloró por la salvación de su hijo, quien vivía en pecado y rebeldía. Vivía en inmoralidades este joven. Dios honró la fidelidad de esta mujer y Agustín se convirtió. Y no solo se convirtió, sino que se convirtió en uno de los grandes teólogos de la historia de la Iglesia. Su influencia piadosa marcó para siempre la vida y el ministerio de su hijo. Y hay una frase famosa de Mónica que dice: nada me hará feliz en esta vida, solo que te vea convertido a Cristo. Y una frase famosa de Agustín sobre su madre fue: era ella la que me llevaba en su vientre para que naciera a esta luz temporal, y en su corazón para que naciera a la luz eterna. Oh madre, tienes en tus manos a ese hijo. No solo el Señor te dio para que lo formes, sino para que su vida algún día, este pequeño, este grande hijo, sea salvo por la eternidad. ¿Qué ministerio tienen aquellas madres? Su testimonio. Y lo que vemos es la entrega a Dios. En el versículo 23 del capítulo 1 dice: y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y aquí llegó el día culminante, el día que tenía que entregar a su hijo. En el versículo 24 dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Entonces vemos que esa escena tan poderosa, Ana no buscó para Samuel una carrera exitosa o riquezas o para que le protegieran su vejez. No, lo que ella buscó fue que ese niño estuviese consagrado a Dios, que haga la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo Ana. Y por último, vemos que una madre nunca deja de ser madre. ¿Es así? Es así, nunca deja de ser mamá. Y dice aquí en 1 Samuel 2:18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Vemos a Samuel ya, un pequeño sacerdote judío, ministrando allí también junto a Elí. Pero fíjense lo que dice el versículo 19 hasta el 21 del capítulo 2. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante
de Jehová. Qué interesante, como Ana subía a adorar y ya le traía una vestimenta a su pequeño. A medida que él iba creciendo, ella le traía, le proveía. Y una madre no deja de ser madre siempre. Siempre me acuerdo esto, cada vez que iba a Corrientes a visitar a mis padres, me iba y me sentaba en el regazo de mi mamá. No se ría, ¿no? Ya grande yo le abrazaba a mi mamá y le llenaba de besos. Y allí podía ver el corazón tan tierno de ella y su amor, tratándome siempre como su pequeño hijo y hablándome con ternura, cuidándome, aconsejándome y brindándome su amor. Qué notable, ¿no? Una madre nunca deja de ser madre. Entonces, queridas mamás, ¿no? Ser una madre piadosa significa amar a su esposo, buscar a Dios con todo el corazón y formar a los hijos en el temor de Dios. Eso fue lo que hizo Ana exactamente y lo que es nuestro ejemplo y lo que fue allí lo que marcó la vida en el pueblo de Israel. ¿Por qué está acá al principio? Porque esto fue el cambio que necesitaba esta nación. Fíjense si es algo tan importante. Lo que ustedes tienen en sus manos es algo que va a transformar a una nación entera. La oración que ustedes pueden hacer por sus hijos, clamar día y noche, derramando su alma delante del Señor. Sabemos que hay muchas madres que todavía no han conocido al Señor como su Salvador personal. Y lo que tienen que hacer ellas es venir al Señor Jesucristo y creer en Él como su Salvador personal. Él murió en la cruz para salvar sus almas. Y las Escrituras nos dicen, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ser una madre piadosa, buscar cada día allí en oración para que nuestros hijos, si no han creído, puedan ellos creer. Y permítame hablarles también a los hombres de Dios. ¿Están creando un hogar donde sus esposas puedan crecer y florecer espiritualmente? ¿Están guiando a sus familias en el camino de Dios? ¿Están orando con sus hijos? ¿Les enseñan la palabra de Dios? ¿Están formando a sus hijos que algún día honren al Señor y lideren sus propios hogares en el temor de Dios? Bueno, esto es muy importante. Hijos, ¿están honrando y obedeciendo a sus madres? Si Dios no les dio una madre piadosa, bueno, oren, clamen al Señor. Pero yo sé que a las madres que están acá, Dios les dio hijos que puedan honrarle a ustedes. ¿Qué ejemplo nos da Ana? Y es un llamado para que cada mujer pueda entregarse y ver este modelo que Dios nos ha dejado en su palabra. Que el Señor les bendiga ricamente.